Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Perdón por la difonía. Les habla Natalio Steiner junto a Ilan Busni. Hacemos esta columna, como siempre, en este caso correspondiente al día miércoles 8 de junio del 2022, columna de Comunidades Plus. En este caso la vamos a dedicar a recordar un evento que no debemos olvidar. Se han cumplido en esta semana 40 años de la primera guerra del Líbano, la llamada Operación Paz para la Galilea, que comenzó en junio de 1982. Y como dijimos, ya se han cumplido, ni más ni menos, 40 años. Los memoriosos recordarán que esta guerra comenzó de una forma u otra, después de que durante bastante tiempo Israel tuviera que soportar los bombardeos con misiles Katyusha que sobre el norte de Israel, Metula, todas las zonas norteñas de lo que llama el dedo del Galil, la zona más norteña entre el límite entre Líbano y Siria, la OLP que se había instalado, Organización de Liberación de Palestina, que se había instalado desde Jordania en ese lugar, disparaba casi constantemente misiles contra el norte de Israel. Con la llegada de Menachem Begin al poder, el gobierno de derecha, y Ariel Sharon como ministro de Defensa también, Israel endurece su posición y no solamente toma acciones defensivas, sino que comienza con una contraofensiva. Lo hace en un momento muy delicado del Líbano. El Líbano está en una guerra civil desde el año 1975, donde todos luchan contra todos. Musulmanes chiitas contra sunitas, las falanges cristianas contra los palestinos, la izquierda contra los drusos, y así circunstancialmente en una situación realmente inmanejable. Por otro lado, decir que gran parte del este de Siria estaba ocupado por los sirios, el llamado Valle de Beca, en donde estaban desplegadas fuerzas sirias en el marco de esta guerra civil atroz. Israel tuvo que entrar a esta guerra en cuatro columnas diferentes por cuatro sectores de la frontera. Los primeros días de la guerra fueron satisfactorios para Israel y se logró los objetivos inicialmente planteados: llegar hasta 40 kilómetros de profundidad en territorio sirio, perdón, territorio libanés, desmantelar a los grupos terroristas del OLP y obligarlos a refugiarse en Beirut y en la ruta que iba de Damasco a Beirut. Por otro lado, los sirios que quisieron intervenir sufrieron una rotunda derrota tanto en el campo militar terrestre y especialmente en el campo aéreo, en donde los aviones israelíes derribaron más de 25 aviones sirios contra la caída de un solo aparato israelí. Esta guerra luego después tomó otra dimensión. Lo que llevaría a tomar otra dimensión es que Israel ocupó una parte de Beirut, un sector de Beirut, la capital del Líbano, para expulsar de allí al OLP o al liderazgo del OLP, que bajo supervisión de Naciones Unidas se retiró Yasser Arafat junto a su comando general rumbo a Túnez, donde estuvieron varios años y demás. Hasta ahí parecieran que los objetivos israelíes habían sido cumplidos, pero evidentemente Israel quedó empantanada en una guerra y en una victoria que se le hizo sostenida en el tiempo, pero que se le empezó a complicar inevitablemente. Esta complicación vino con un tema moral y ético, de la mano de las falanges cristianas, que eran aliadas de Israel, pero Israel le cedió a las falanges el control de los campamentos palestinos, perdón, de Sabra y Shatila, y las falanges cristianas cometieron un asesinato masivo de palestinos, lo cual llevó a Israel a una condena internacional que socavó también internamente a la sociedad israelí. No por ser Israel responsable directo de esta masacre, que de ninguna manera lo fue, sino por haber dejado en manos de los falanges o de las falanges el control de este campo de refugiados, perdón, palestinos. La guerra se empantanó e Israel terminó de salir del Líbano en 1985, pero dejaría otras dos consecuencias que de alguna forma perduran hasta el día de hoy. Por un lado, una profundísima división ideológica en Israel entre halcones y palomas, cuando se creó el movimiento Shalom Achshav, paz ahora, que estaba en contra de cualquier invasión israelí a cualquier territorio y en favor de la liberación de los territorios israelíes conquistados a los palestinos y a los jordanos en la guerra de 1967, posición que mantiene hasta el día de hoy. Y por otro lado, los llamados halcones, la línea más dura, manejada por Ariel Sharon, que era partidario de, a través del combate, doblegar a aquellos sectores enemigos de Israel y forzar a un cambio de gobierno en el Líbano, cosa que no se dio por el asesinato de Pierre Gemayel, el presidente libanés, a manos de terroristas. Y por otro lado, el último factor que incidió y que perdura hasta el día de hoy, lamentablemente, fue la aparición del Hezbollah, la creación de esta milicia, de este grupo terrorista
pro-iraní en el sur del Líbano, que hasta el día de hoy está esparcido. Y a pesar de la guerra que hubo con Hezbollah en el 2006, Israel no pudo consumar una victoria militar concreta sobre esta agrupación terrorista que llevaría a cabo los atentados contra la embajada y contra la AMIA. Como vemos, esta guerra dejó múltiples heridas y múltiples consecuencias que son estudiadas, lamentadas o de alguna manera reconocidas hasta el día de hoy. Hasta aquí Natalio Steiner, junto a Leon Bushnell, le hemos dado la columna editorial de esta semana, en este caso informativo de este miércoles, y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el viernes que viene. Gracias por todo.